Electrónicos, presentado por Julián Durán, Silvana Espinosa, Yosimar Gómez, Julián Caicedo, Fabián Núñez y Emilio. Los variadores de velocidad. Para lograr regular la velocidad de los motores se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad, como en la imagen se muestra. Características de operación de los variadores de velocidad. El variador de velocidad no tiene elementos móviles ni contactos. La conexión del cableado es muy sencilla, permite arranques progresivos y sin saltos, controla la aceleración y el frenado progresivo. Motivos para emplear variadores de velocidad. El control de proceso y el ahorro de la energía son las dos principales razones para el empleo de variadores de velocidad. Históricamente los variadores de velocidad fueron desarrollados originalmente para el control de procesos, pero el ahorro energético ha surgido como un objeto tan importante como el primero. Un ejemplo en que se puede usar son en motores de bombas o ventiladores. Las ventajas. Las operaciones son más suaves, control de la aceleración, distintas velocidades de operación para cada fase del proceso, compensación de las variables en procesos variables, permitir operaciones lentas para fines de ajuste o prueba, ajustes de la tasa de producción, permitir el posicionamiento de alta precisión, control par motor. Fomentar el ahorro de energía mediante el uso de variadores de velocidad. Un equipo accionado mediante variadores de velocidad emplea generalmente menor energía que si dicho equipo fuera activado a una velocidad constante. Los ventiladores o bombas representan las aplicaciones más llamativas. Por ejemplo, cuando un ventilador es impulsado por un motor que opera a velocidad fija, el flujo de aire puede ser mayor que el necesario. Las aplicaciones están desde manejo de bandas, llenado de tanques, etcétera, etcétera. ¿Cómo está compuesto un variador de velocidad? Etapa rectificadora, etapa intermedia, inversor o inverter y etapa de control. Variadores electroelectrónicos. Existen 4 categorías de variadores de velocidad electroelectrónicos. Están los para motores de corriente continua, velocidad por corrientes de eddy, de deslizamiento, y para motores de corriente alterna, también conocidos como variadores de frecuencia, de los cuales le venimos a hablar. Variadores para motores de corriente alterna, variador de frecuencia. Es un sistema para el control de la velocidad de giro en motores de corriente alterna, AC, mediante el control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Los variadores de frecuencia, sus siglas AFD del inglés Adjustable Frequency Drive o bien VFD, Variable Frequency Drive, permiten controlar la velocidad tanto de motores de inducción asíncronos de jaula de ardilla o de rotor de ganado, como de motores síncronos mediante la ajustable frecuencia de alimentación del motor. Para el caso del motor síncrono, la velocidad se determina mediante la siguiente expresión: NS es igual a 120 por F sobre P. Cuando se trata de motores de inducción se tiene Nm es igual a 120 por F por 1 menos S sobre P, donde Ns anteriormente era la velocidad síncrona en RPM, Nm es la velocidad mecánica en RPM, F es la frecuencia de alimentación en Hz, S deslizamiento y P número de polos. Ese es un ejemplo de las partes de un variador de frecuencia. Entonces, ¿cómo funciona un variador de frecuencia? Tiene sus diodos de entrada, transistores de salida, contactores de carga, resistencia de carga suave, capacitores, etapa intermedia de filtrado, entrada trifásica RCA, etapa de conversión, fusible de bus y etapa de inversión. Las ventajas de los variadores de frecuencia: control de velocidad del motor y caudal y presión en electrobombas y ventiladores, eliminación de iniciadores de estrella triángulo en motores de gran consumo, corrección del factor de potencia del motor, compensación, eliminación de la energía reactiva, reducción de temperatura por la menor energía usada y mantenimiento menor en las conexiones. Las desventajas es que para aplicaciones sencillas puede suponer mayor inversión que un sistema contactor guardamotor, si bien a la larga se amortiza el gasto suplementario por el ahorro energético y de potencia reactiva que aporta el variador. Las aplicaciones están desde compresores y soplantes, grúas, ascensor y montacargas, cabezantes, bombeo de agua, bombeos solares y torre de enfriamiento. Variadores de deslizamiento. Este tipo de variadores se aplica únicamente para los motores de inducción de rotor de ganado. Variadores de deslizamiento operacionales. Este tipo de variadores se aplica únicamente para los motores de inducción de rotor de ganado. En cualquier motor de inducción, la velocidad mecánica Nm puede determinarse mediante la expresión que ya habíamos visto anteriormente. Donde S es el deslizamiento del motor cuyo valor oscila entre 0 y 1, de esta forma mayor deslizamiento, menor velocidad mecánica del motor. El deslizamiento puede incrementarse al aumentar la resistencia del devanado del rotor o bien al reducir el voltaje en el devanado del rotor.
De esta forma es posible que pueda conseguirse el control de la velocidad en los motores de inducción de rotor de ganado. Sin embargo, este tipo de variadores es de menor eficiencia que otros, razones por las cuales en las actividades tienen muy poca aplicación.